Tengan buenos días. Vamos a abordar lo que es el tema sucesos extraordinarios a la luz de la gnosis. Este tema está relacionado con la metafísica gnóstica. Está relacionado con todo aquello que nosotros conocemos como paranormal. Entonces, pero la metafísica, como sabemos, es el estudio y se refiere a lo que está más allá del cuerpo físico. Entonces, con este tema queremos aclarar todo aquello que no vemos o que para nosotros es eh, paranormal. Y el maestro inicia, ¿no? Diciéndonos, ciertamente ha llegado la hora de saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos y para qué existimos. Son preguntas o incógnitas que cada uno de nosotros, los estudiantes gnósticos, deberíamos de hacerlo a diario. Tratar de abordar y conocer y experimentar y comprobar esas incógnitas de nuestra vida. Entonces, nos aclara el maestro, el cuerpo físico no es todo. El cuerpo está formado por órganos y los órganos por células y las células por moléculas y las moléculas por átomos. Y nos dice, y si nosotros desintegramos un átomo de nuestro cuerpo, liberamos energía nuclear. Entonces tenemos claro que nuestro cuerpo y nosotros en totalidad estamos formados por energía. Así, en última síntesis, nos dice el maestro, nuestro cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía, los cuales se manifiestan en este mundo físico. Entonces, esta aclaración y esta afirmación del maestro que nos da y nos dice que somos energía condensada prácticamente, nos liga al estudio científico que en las últimas décadas, desde 1900, es de las ciencias más elevadas y es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas en términos de cantidades observables. O sea que la mecánica cuántica se encarga de estudiar las partes más pequeñas que se perciben en este mundo físico. Y todo comienza con este señor Max Planck, el padre de la teoría cuántica, en 1900, el cual descubrió la constante fundamental que lleva su nombre, que es utilizada para calcular la energía de un fotón. El físico descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades a las que le denominó cuantos. Él vino y descubrió eh, que la luz que observamos, que la radiación que los cuerpos emiten a ciertas temperaturas, no se dan de manera continua, sino que se van dando en paquetes de energía, al cual él determinó cuántos. Y estos paquetes son visibles al ser humano de acuerdo a la vibración, o sea que nosotros podemos observar, podemos visualizar nuestro entorno debido a que la estamos vibrando nuestro entorno vibra en esa onda de luz
de los cuantos. Entre más baja es, se vuelve imperceptible para los humanos. Igualmente, entre más alta es, se vuelve imperceptible para el ser humano. Entonces, él fundó las bases, Max Planck fundó las bases de lo que hoy conocemos como todo este estudio del estudio de la teoría cuántica, ¿no? Luego, Albert Einstein y muchos otros científicos tomaron su fórmula y sus teorías para poderlas comprobar. Y el maestro ante esto nos dice, en el diamante, dice, los cuantas o los fotones se mueven a la mitad de su velocidad, disminuyendo la misma en forma progresiva en el aire, el agua, en la tierra, o sea, se van disminuyendo de acuerdo donde se están manifestando o de acuerdo al cuerpo donde se están manifestando. Un átomo es como un vibrómetro que conduce ondas con velocidad propias de su cuerpo, de acuerdo a su tipo. Entonces, de acuerdo al elemento o al cuerpo físico que se ha formado, así es en qué manera se van a mover o van a vibrar los átomos. Por eso es que visualizamos diferentes brillos en nuestro entorno. O sea, el brillo de una luz no es el mismo que emite el brillo de un cuerpo físico, porque aunque nosotros no lo percibamos, nuestro cuerpo físico emite una radiación, emite un calor, emite energía. Y eso lo podemos comprobar en la noche, ¿no? Nosotros ahorita nos podemos visualizar, pero en la oscuridad, muy difícil, aunque existamos, muy difícil podemos percibirnos. Sin embargo, o sea, con unos lentes de visión nocturna, es posible ver la temperatura del cuerpo. Entonces, se logra identificar y se logra comprobar la existencia de humanidad. Luego, Albert Einstein, ¿no? Este gran científico revolucionario de la ciencia en los últimos décadas, dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y también dijo que la masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Y entonces, con estos enunciados, es que la humanidad logró llegar a la creación de lo que es actualmente la bomba atómica, ¿no? Con la liberación de la energía en cadena de los átomos, se logra tremenda destrucción, ¿no? Sin embargo, la vida toda es energía, ¿no? Nos dice el maestro, determinada y determinadora, de acuerdo a sus ondulaciones. Nos dice el maestro, cuando los cuantas son rápidos, no se perciben al ojo físico, ¿no? Y cuando son muy lentos, tampoco. Y es lo que hablamos, de acuerdo a la vibración o de estos cuantas, son visibles al mundo físico. Entonces, teniendo claro que somos energía, y que únicamente vemos un rango determinado, o sea, no vemos toda la existencia en sí de lo que está en este mundo, vamos a abordar el siguiente enunciado que nos hace el maestro. Y él nos explica, el apego emocional de los desencarnados disminuye la velocidad de los cuantas, de modo que la expersonalidad de los difuntos puede ser accesible a la retina de una persona viva. Entonces, la personalidad del muerto queda palpable. Y por ahí
encontré ese corto video, ¿no? Donde se puede ver una persona que se desvanece en la nada, o sea, captado por una cámara de seguridad. Lo que disminuye la velocidad de los cuantas es la actitud que tenemos en el instante dado, dice el maestro. En las reuniones espiritualistas sucede el mismo fenómeno de los cuantas. O sea que el apego que tienen los desencarnados hacia existir en este mundo físico, llega un momento que los hace visibles y así es como surgen eh, infinidad, ¿no?, de historias y de experiencias donde hay personas que han platicado con seres que han desencarnado meses antes. Y entonces el maestro menciona, ¿no?, una variedad de sucesos metafísicos de los cuales vamos a mencionar un par. Y él menciona el caso de García Peña y nos dice: cierto día me encontré en la calle 5 de Mayo en México DF con un viejo amigo. Le saludé con la mano en alto y seguí mi camino. A los pocos días me encontré con un familiar de mi amigo y para sorpresa mía me dijo que el señor García Peña, aquel que saludara, hacía 2 meses que había fallecido. O sea, nuestra personalidad o el apego de este mundo físico, cuando baja la velocidad de esa energía, se vuelve manifestable en este mundo físico, indicándonos, ¿no?, comprobando con esta afirmación del maestro, que aunque no lo percibamos, en nuestro alrededor pueden existir mucho más personas que las que estamos acá reunidos. Pueden haber otras personalidades acá presentes, pero por nuestra incapacidad de observar esa forma energética o esa dimensión o ese mundo paralelo, desconocemos y se hace invisible hacia nuestros ojos. Entonces el maestro explica también que lo mismo sucede, ¿no?, con esto de los medium y nos cita otro caso. En Nápoles dice: se hicieron experimentos extraordinarios con la medium Oesapía Palladino. En presencia de esta mujer, algunas mesas se levantaban solas en el aire, violando totalmente la ley de la gravedad. Entonces, estas personas son capaces las personalidades son capaces de manifestarse a través de estas personas y hacen que sucedan cosas extraordinarias, sorprendentes para nosotros, la humanidad, ¿no?, que no somos capaces de percibir ese, ese, esos sucesos. También hacía esta medium, cuenta el maestro, que caía en estado de trance y en su presencia sucedían cosas insólitas. Un día, por ejemplo, la madre de un doctor ya fallecida se hizo palpable para todos. Durante este, la reunión de los mediums, se hizo palpable y abrazó naturalmente a su hijo. Eso quedó registrado en los libros y en el estudio, ¿no?, que hacían en esa época eh, estas personas. Entonces, el maestro dice: toda esa serie de sucesos mediunímicos, todos esos experimentos de tipo psíquico, se hicieron populares en aquella época. Y como consecuencia o colorario aparecieron escuelas de tipo pseudoesotéricas, pseudoocultistas, medio mediunísticas, medium espiritistas, medium esotéricas, de todo un poco,
eh, de toda esta popularidad que tomó ese tema, ese auge, ¿no? De todos estos fenómenos. Pero nosotros como estudiantes gnósticos no nos podemos quedar sorprendidos ni estancados únicamente a estos sucesos, porque el maestro Samael nos lleva más allá y nos explica más allá de estos fenómenos. Y dice y aclara el maestro, sin embargo, es obvio que esas comprobaciones de tipo psicoexperimental tampoco llevaron a nadie a la iluminación. Nadie se transformó con eso. O sea, existe y es algo, o sea, sorprendente, ¿no? Que suceda eso. Pero no es el camino que nos va a llevar a la liberación de nuestra esencia o a la iluminación de nuestro ser. No vamos a lograr ninguna transformación investigando o queriendo aprender más sobre eso. Entonces hay que tener cuidado y no desviar la atención del trabajo que debemos realizar cada uno de nosotros. Dice el maestro, hay algo dentro de cada uno de nosotros que vale la pena investigar. Solo así podremos saber a cabalidad qué es lo que nos aguarda allá en el otro lado, después de la muerte. Incuestionablemente, más allá del cuerpo físico con su correspondiente asiento vital, existe el yo de la psicología, pero pero este yo es una pluralidad. O sea, no es un yo, no es una sola entidad, sino que es una multiplicidad innumerable, ¿no? Es una multiplicidad de personas que habitan dentro de cada uno de nosotros, las cuales debemos poner atención y estudiarlas. Y eso lo dice el maestro, o sea, debemos estudiar cada uno de esos defectos, uno para conocernos a nosotros mismos y el otro para trabajar en la eliminación de cada uno de estos defectos. Entonces, después de la muerte, en sí misma, es una resta de quebrados. Cuando llega la hora de la muerte, todo lo que continúa en el más allá es un montón de yoes, afirma el maestro. O sea, los yoes siguen existiendo y los yoes son los que se manifiestan a través de los medios. O sea, son estas personalidades eh, que quedan, ¿no? Queriéndose manifestar en este mundo físico. Y el maestro nos aclara, tres cosas van a sepulcro cuando uno se muere. Primero, el cuerpo físico, ¿no? Que deja de reaccionar a las impresiones de este mundo y pues se lo llevan ahí en el ataúd. Segundo, el cuerpo vital, que flota cerca del sepulcro y se va descomponiendo lentamente a medida el cadáver se va descomponiendo, ¿no? Hasta que el cadáver deja de existir prácticamente, desaparece este cuerpo vital. Y el tercero es la expersonalidad del muerto. O sea, esa personalidad que se crea de los 0 a los 7 años y que es el programa el programa de manifestación de los defectos o de los yoes. Porque nadie conoce una personalidad creada, ¿no? Todas esas costumbres, todos los hábitos, uno los aprende en la escuela, en la casa, en la calle, y se va creciendo, se robustece con el tiempo, con las experiencias. En cada existencia que tenemos es una personalidad diferente la que vamos formando. Entonces esta personalidad, ¿no? Después de la muerte, ahí continúa ahí en el sepulcro. Y es por eso que nace esa tradición de llevarle
ofrendas a los difuntos, ¿no? Porque eh, dice el maestro, esta es la causa por la cual nuestros antepasados de Anáhuac ponían en los sepulcros de sus difuntos queridos todo aquello que al difunto le gustaba, sus alimentos, su ropa. Sabían ellos que la personalidad del difunto se sentiría así más cómoda en el sepulcro, ya porque continúa existiendo aun cuando ya no tiene cuerpo de manifestación en este mundo físico. Pero no todo va al panteón, y eso lo aclara el maestro. El yo de la psicología, el yo que estudian los psicólogos, continúa en la eternidad, en el espacio psicológico. Esto quiere decir que lo que cargamos nosotros adentro es al yo pluralizado. Cada uno de los yoes constituyen al yo en sí mismo. Cada uno de estos yoes personifica algún error. Entonces, cada error, cada defecto es una persona diferente que habita en nuestra psiquis. Y como ya sabemos y hemos venido estudiando, no es permanente. No es permanente ese yo dentro de nosotros. Siempre hay alguien, siempre hay otro yo queriéndolo sustituir, siempre hay otro yo queriendo manipular la máquina humana, queriéndose manifestar y cumplir sus propios deseos y sus propias metas en este mundo, ¿no? Ahí tenemos al yo del dinero que cada día quiere hacer más y más, y así es como los millonarios se sienten pobres, o sea, porque es estas manifestaciones, estos defectos manifestándose a través de nuestro cuerpo físico. María Magdalena fue al Maestro Jesús con toda humildad. Entonces el Maestro sacó de ella 7 demonios. Y dice el Maestro, he ahí los 7 pecados capitales. Y recordemos que por cada uno de estos 7 se multiplica por otros 7. Y así sucesivamente por cada uno de los 7 estados. Entonces formando una legión dentro de cada uno de nosotros. Ya, cada uno de estos demonios o cabezas de legión se van multiplicando y ramificando de manera que no tenemos la capacidad de imaginación de qué tan grandes son. Otro ejemplo bíblico de que somos legión dentro de nosotros mismos es cuando al poseso en el Evangelio crístico se le interroga, ¿no? Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, mi nombre es Legión. Recordemos que esa legión estaba dentro de una sola persona, dentro de un solo cuerpo físico. Cada uno de nosotros, pues, dice el maestro, carga dentro de sí mismo millones de yoes, puesto que cada yo personifica algún defecto. Y podemos decir que prácticamente nosotros somos una fábrica de defectos, ¿no? O fábrica de errores. Porque cuando no transformamos las impresiones, se va formando un defecto porque vamos teniendo una mala reacción hacia X evento. Entonces se van robusteciendo los defectos o se van creando nuevos defectos dentro de nosotros mismos. Y si no ponemos atención a eso, nos vamos a ir olvidando de nosotros mismos cada vez más y vamos siendo arrastrados, ¿no? Por la mecanicidad que existe en nuestra psiquis. Pero aún más allá, hay algo dentro de nosotros, hay algo más.
Y dice el maestro, me refiero a la esencia, al alma, a los principios anímicos que existen en el fondo de nosotros mismos. Esta esencia anímica está enfrascada, desgraciadamente, entre todos esos demonios que constituyen el mí mismo, el yo y el sí mismo. Y esa es la cuestión, ¿no? Que nuestra parte divinal, decirlo así, está atrapada, embotellada dentro de cada una de nuestras imperfecciones. Está atrapada dentro de cada uno de esos yoes psicológicos que portamos dentro. Y el maestro aclara que solo tenemos el 3% liberado, ¿no? Solo contamos con un 3% libre. Sin embargo, creo que no hemos llegado a la comprensión completa de que ese 3% muy difícilmente se manifiesta en nosotros. Ese 3% bueno, lucha, ¿no? Por manifestarse, pero debemos llegar al momento de hacer contacto con él. Debemos llegar al momento de despertarlo y activarlo conscientemente. Porque ese 3% es la esperanza que tiene nuestro ser para poder librar la gran batalla contra toda la maldad que existe dentro de cada uno de nosotros. La esencia en sí ha venido de arriba, dice el maestro, de las estrellas, de Urania, de la Vía Láctea. Ella atravesó al Sol con la nota Sol que vibra en el infinito y pasó entre los mundos del sistema solar con la nota Fa. Y por último, penetró en nuestro organismo con la nota Mi. Nosotros venimos desde las estrellas, venimos mucho más allá de todo esto que vemos, desde el absoluto, ¿no? Si recordamos el tema del rayo de la creación, cómo desciende la vida en cada una de las esferas de la cábala hasta llegar a este cuerpo físico. Y esa conexión está, o sea, nuestro ser está conectado allá al absoluto. Lastimosamente, está embotellado dentro de la ignorancia que portamos cada uno de nosotros. Entonces el maestro nos dice, tenemos que liberar completamente de entre todos estos múltiples yoes si es que de verdad se quiere regresar a las estrellas, a la galaxia de donde vino. Cuando la esencia anímica, el alma, recibe este centro, puede regresar feliz a la estrella que siempre le ha sonreído. Ya cuando activamos ese 3% y lo activamos como nuestro centro, ¿no? Empieza el camino de regreso hacia el Padre o de regreso hacia de la estrella de donde venimos. Tenemos que liberar completamente o limpiarnos completamente de todos estos múltiples yoes, si es que de verdad queremos retomar el camino al Padre. Y esto nos lleva a esta parábola muy mencionada y muy conocida, pero tal vez muy superficialmente estudiada, ¿no? Que es el hijo pródigo. Entonces todos sabemos que empieza la parábola donde un hijo le pide al padre toda su herencia y se va al mundo, y cuando ya todo pues lo había perdido, nos dice la Biblia, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, perdón.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Leída así, pues, la letra muerta, como diríamos, es una muy buena historia de reflexionar, ¿no? Que nos puede dar mucho, pero si profundizamos y ponemos atención, nos está diciendo que debemos reflexionar y darnos cuenta de nuestra propia miseria interior. O sea, porque tiene que haber una reflexión interior para ver que estamos mal o para ver que estamos realmente hundidos en un chiquero, ¿no? Entonces, y por eso, de ahí dice, debemos también meditar indispensablemente para podernos recordar de nuestro Padre y palpar la realidad. Solo por medio de la meditación podemos recordar quién es nuestro Padre, de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Y poder así levantarnos del lodo de la tierra y liberarnos, liberarnos poco a poco, porque esto no es eh, como soplar y hacer botellas, como se dice comúnmente, ¿no? No es fácil. No es fácil iniciar ese camino de regreso, ni como tampoco es fácil recordar quién es nuestro Padre. Y luego de, de reflexionar y darnos cuenta de dónde venimos, debemos vivir cada uno de nosotros los arrepentimientos, ¿no? Arrepentimientos de epistisofía, de nuestra conciencia, que se van dando a medida va avanzando en el camino de regreso a su Padre. Entonces, volviendo y decimos, dentro de nuestra persona hay muchas personas y nos queda claro, ¿no? Basta con observarnos en un momento de que tratemos de meditar, por decirlo así, cómo nuestra mente nos bombardea con ideas, problemas, deseos, planes, con una infinidad de, de pensamientos que nos distraen de nuestro trabajo. Cada uno de esos yoes parece una verdadera persona, nos dice el maestro. Tiene los centros intelectual, emocional y motor debidamente establecidos. Cada uno de esos yoes tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y por eso es que somos tan variantes en nuestra vida. Entonces, y llenos de terribles contradicciones, ¿no? O sea, estos estudios realmente son los estudios de los muchos, porque son muchas cosas o muchas personas las que debemos descubrir y estudiar dentro de cada uno de nosotros. Porque como mencionábamos, cada uno de estos defectos riñen, ¿no? Por manifestarse en el cuerpo físico. Crean grupos, o sea, así como nos comportamos en esta sociedad física, que en nuestro trabajo hay grupos de trabajo, o aquel no me agrada, así en nuestra psiquis, este montón de yoes tienen sus grupos y se asocian. Tienen entre esos yoes también, hay diferencias y hay riñas por manifestarse y cumplir los placeres que cada uno de ellos tiene. Y realmente, si tuviéramos la capacidad de observar en un espejo y vernos directamente la realidad que habita dentro de nosotros mismos, quedaríamos horrorizados, ¿no? Quedaríamos espantosamente avergonzados de ver la cantidad de errores que habitan o que portamos dentro de nosotros. Entonces, la conciencia
de cada uno de nosotros está dormida por un solo motivo, dice el maestro, porque se encuentra embotellada entre todos esos yoes. De todos los fenómenos físicos que, que suceden a nuestro alrededor, tan solo percibimos una millonésima parte, o sea que desconocemos todo lo demás. Y hay múltiples fenómenos físicos manifestándose de instante en instante en este plano, pero no tenemos la capacidad de percibirlo porque tenemos la conciencia dormida, porque estamos embotellados en esa mecanicidad. Nos dice el maestro, así que urge despertarla, pero para despertarla hay que destruir a todos esos yoes que viven en nuestro interior. Necesitamos pasar por la aniquilación budista. Y aquí entra el trabajo de la meditación y la oración interior profunda. También hace el maestro referencia a Virgilio, no el poeta Mantua, que él nos dice, si tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. O sea, por eso les digo que ni nos imaginamos la cantidad de errores que existen dentro de nosotros mismos. Nosotros nos creemos buenas personas, no nos creemos que no le hacemos mal a nadie, pero es simplemente porque no nos damos cuenta de quién se está manifestando de instante en instante, ni qué defecto, ni cómo se mueven los defectos dentro de nosotros mismos. Porque los defectos, cuando se empieza este trabajo, ¿no?, de observación de sí mismo, de conocerse a sí mismo, como dice el maestro, los defectos empiezan a huir y a esconderse y pasan del centro intelectual al centro emocional, al centro sexual. Y el maestro dice que tenemos que ser capaces de identificar ese movimiento de los defectos. O sea, y eso no es cosa fácil. ¿Y por qué el defecto huye? Porque defecto descubierto debe ser sometido a un análisis riguroso y defecto descubierto debe ser comprendido por medio de la técnica de la meditación para poder ser eliminado, ¿no? Esto del estudio de los defectos es como cuando un médico va a operar un tumor. Empieza a hacer una serie de exámenes, empieza a hacer unas evaluaciones de por qué sucedió el tumor. Luego de, recordemos que hacen el estudio de que si es benigno o maligno, y, y luego los estudios los llevan a cómo eliminar dicha enfermedad. Así nosotros debemos estudiar y analizar cada uno de nuestros defectos. ¿Cuándo fue la primera vez que se manifestó X defecto? ¿En qué nos afecta y cómo afecta a nuestro prójimo X defecto? O sea, para hacerle un expediente y tener el material o las pruebas suficientes para llevarlo a la eliminación. Cuando uno, a través de la reflexión y de la meditación, ha comprendido un defecto, puede darse el lujo de aniquilarlo. Pero es un trabajo arduo, un trabajo no superficial, no intelectual. El trabajo de eliminación de los defectos es el trabajo de la conciencia. O sea que primero tenemos que activar esa conciencia para que podamos hacer ese trabajo. La aniquilación de cualquier defecto es muy exigente, dice el maestro, porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. O sea, la mente nada puede hacer para alterar o eliminar algún defecto. O sea, con la mente lo puede rotular
con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro del intelecto, esconderlo de sí misma o de los demás, pero jamás aniquilarlo. Necesitamos apelar a un poder que sea superior a la mente. O sea, la mente lo que hace es disfrazar un defecto. Si nosotros podemos caer en el engaño de ocultar un defecto y decir, ah, no, ya no tengo ese defecto. Pero es únicamente la mente disfrazándolo o ocultándolo, y lo que sucede es que en determinado momento explota esa o queda visible nuevamente ese defecto, ¿no? Entonces, este trabajo de investigación, de este trabajo de comprensión de un defecto, debe ser procesado por la conciencia, y del defecto debe ser eliminado por nuestra madre, ¿no? Nuestra madre interna. Y dice el maestro, afortunadamente, ese poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma enfática a Dios Madre, a Devi Kundalini, como dijeran los orientales, a la Tonantzin de nuestros antepasados de Anáhuac, a la Isis del viejo Egipto, de los faraones, a la casta Diana de los griegos, a la Divina María Maya de los cristianos, Mará, etc. Es esta fuerza interior que es parte de nuestro ser la que se encarga de eliminar cada uno de esos defectos, pero para que ella pueda proceder, debemos hacer de antemano nuestra tarea, ¿no? Lo que les explicaba, investigar y hacerle ese archivo a cada uno de nuestros defectos. Si nosotros apelamos a Dios Madre, a nuestra Divina Madre Kundalini, como dicen los hindustanes, podemos desintegrar cualquier yo, cualquier defecto. En todo caso, necesitamos de la súplica de Devi Kundalini a Dios Madre para que ella por sí misma desintegrara el yo que hemos comprendido profundamente. Solo por asistencia de nuestra Madre Divina se pueden eliminar nuestras imperfecciones. Ella es la encargada de, de mandar a la Virgen, ¿no? Cada uno de esos yoes. Pero debemos hacer nuestra parte, debemos empezar ese trabajo de autoobservación, de autodescubrimiento de cada uno de nosotros. Cuando un yo se desintegra, se libera conciencia. La conciencia que se libera despierta, y cuando la conciencia despierta, conocemos entonces por sí mismos directamente los misterios de la vida y de la muerte. Sabemos entonces quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Solo despertando conciencia y trabajando sobre sí mismos, vamos a poder conocer todos los misterios que envuelven este mundo, desde su existencia, de por qué su creación, de por qué tanto sufrimiento, ¿no? De este mundo. Entonces, cuando logremos ese despertar, se nos habrá caído la venda de nuestros ojos. Nacerán nuestras virtudes, porque recordemos que muerto un defecto, nace una virtud. Y veremos la realidad, comprobando todos estos fenómenos metafísicos eh, que existen, ¿no? Y comprendiendo toda la metafísica gnóstica. Y lo que hoy vemos como paranormal, comprenderemos que es una normalidad. Entonces, ese es el despertar, ese es el suceso, pero no podemos saltar a anhelar, por decirlo así, poderes o, o lo que el maestro nos explica que son este,
aparatos directamente de la conciencia, ¿no? Como la clarividencia. O sea, son aspectos de nuestra conciencia. Porque si se manifiesta una clarividencia en el estado como actualmente nos encontramos, lo que va a pasar que toda la información va a ser procesada por los defectos y va a ser erróneamente comprendida y vamos a andar levantando falsos, ¿no? Contra las personas. Y por eso, a raíz de todo este trabajo que hay que realizar, el maestro nos dijo, a nosotros nos debe interesar primero que todo el despertar. No hay otra cosa que importe más a nosotros, a un estudiante gnóstico, que debe anhelar el despertar. Porque mientras continuemos así como estamos, dormidos, ¿qué podemos saber de lo real, de la verdad? Para llegar uno a conocer a fondo los misterios de la vida y de la muerte, se necesita indispensablemente despertar. Es posible despertar si uno se lo propone. No es posible despertar si la conciencia continúa embotellada dentro de todos esos yoes. El maestro es claro en su enseñanza, ¿no? Y nos dice que nos deja claro que si no nos ponemos en actividad, si no trabajamos con los 3 factores de la revolución de la conciencia, si no hacemos de nuestra vida diaria el hábito de meditar, no vamos hacia ningún lado. Seguimos en la deriva como maderos en el agua, ¿no? Que la marea lo hace para donde quiere, porque así nos hacen los defectos, nos hacen para donde quieren. Entonces, si no buscamos ese despertar, si creemos que solo con teorizar, con aprendernos las palabras complicadas de allá del oriente, vamos a lograr algo, nos estamos autoengañando. Realmente lo que vale y lo que debemos buscar es la comprobación de todos estos misterios que el maestro nos ha develado. El maestro dejó todos esos fenómenos, ¿no? En sus libros plasmados. Uno para demostrar que existen estos sucesos metafísicos o estos eh, mundos paralelos, pero no para que nos quedemos estancados ahí, sino que para que nosotros tengamos la inquietud y vayamos hacia la comprobación de eso. Porque nada nos va a servir teorizar, simplemente va a quedar un conocimiento en la mente que con el tiempo va a ser olvidado. Y pues por nuestra conciencia nada habremos hecho. Es así como he querido compartir con ustedes este tema tan importante, ¿no? Y tan revelador que el maestro nos ha dejado, donde nos comprueba que existe y se mueven las energías en nuestro alrededor, así como nosotros somos energía, pero que por nuestra condición de adormecimiento no percibimos nada ni conocemos nada de este mundo y mucho menos de nuestra existencia. Así que animarnos a trabajar intensamente, a buscar esa, hacer ese contacto con la verdad para que algún día podamos tener la dicha, ¿no? De lanzarnos conscientemente a nuestro trabajo interior. Pero mientras no hay que desfallecer, hay que seguir adelante y luchar arduamente. Muchas gracias.